La Ilustración no era solamente un periodo histórico, sino que era una apuesta ética. Era una decisión colectiva de confiar en la razón cuando el miedo había gobernado durante siglos. Antes de la Ilustración, la justicia no necesitaba explicarse porque se imponía. Se legitimaba en Dios, en la tradición o en el soberano. El castigo era visible, era sangriento y era ejemplar. El cuerpo del condenado se convertía en el escenario donde el poder demostraba la fuerza y nunca se buscaba comprender el delito, sino restaurar la autoridad herida. Desde el psicoanálisis podemos leer ese momento histórico como una época dominada por un superyo feroz, por una ley que no protege, sino una ley que goza castigando. Freud nos enseñó que el superyo no siempre es moral, muchas veces es cruel, es excesivo, es insaciable. Y cuanto más castiga, más culpa produce, y cuanto más culpa produce, más castigo exige. La Ilustración irrumpe precisamente ahí. No niega la ley, la interroga. Pregunta por su fundamento, por su finalidad, por sus límites. Y al hacerlo introduce algo radicalmente nuevo, la idea de que el poder debe justificarse racionalmente y que el castigo no puede ser un desahogo de la violencia social. Cesare Beccaria, que ha nombrado antes José Antonio García Regueiro, fue un jurista, filósofo y economista italiano del periodo de 1738 a 1794, una de las figuras más influyentes de la Ilustración en el campo del derecho penal. Beccaria, que nació en Milán, en una Europa marcada por el absolutismo, por los castigos crueles y por la arbitrariedad judicial. En ese contexto escribió su obra más famosa, la que se acaba de nombrar en esta sala, que es De los delitos y de las penas, del año 1764. Este libro fue breve, pero fue revolucionario, porque cambió para siempre la manera de pensar la justicia. Sus ideas principales fueron la crítica a la tortura. Beccaria sostuvo que la tortura no busca la verdad, sino que castiga al inocente débil y absuelve al culpable fuerte. Para él es un acto irracional e injusto. Rechazó las penas crueles y la pena de muerte, porque consideraba que el Estado no tiene derecho a quitar la vida, porque ese derecho no fue cedido nunca a los ciudadanos cuando se conformó la sociedad. La proporcionalidad del castigo, porque la pena debe ser proporcional al delito, suficiente para prevenirlo, pero nunca excesiva. Legalidad y claridad en las leyes, porque solo la ley y no los jueces establecen las penas. Las leyes deben de ser claras, públicas y comprensibles. Prevención antes que venganza. El fin del castigo no es vengar, sino prevenir nuevos delitos, proteger a la sociedad. Las ideas de Beccaria se difundieron rápidamente por Europa y América. Influyeron en todas las reformas penales en varios países, en la abolición de la tortura judicial, la crítica a la pena de muerte y el nacimiento del derecho penal moderno y del Estado de Derecho. Beccaria es una de las voces más claras de este giro. Su crítica a la tortura no es solo jurídica, es profundamente humanista. Denuncia que la tortura no revela la verdad, no previene el delito y no repara el daño. Desde una lectura psicoanalítica podríamos decir que Beccaria desenmascara el goce oculto en la crueldad punitiva, ese placer oscuro de hacer sufrir en nombre de la ley. La Ilustración intenta entonces un trabajo psíquico colectivo, sustituir el castigo espectáculo por el castigo razón, la violencia directa por la mediación simbólica. El cuerpo deja de ser el lugar privilegiado del castigo y la ley empieza a inscribirse en el lenguaje, en la norma, en el tiempo de la pena. Freud afirma que la civilización progresa cuando logra sublimar la violencia, no cuando la elimina. En ese sentido, la justicia ilustrada es un intento de sublimación institucional. La proporcionalidad del castigo funciona como un límite al superyo social. Castigar lo necesario, no lo que satisface la venganza.
Lacan profundiza esta idea al señalar que la ley no debe operar como pura fuerza, sino como significante. Cuando la ley se vuelve solo violencia, el sujeto queda anulado. Pero cuando la ley se articula simbólicamente, el sujeto puede reconocerse en ella, asumir la responsabilidad y no quedar reducido a un cuerpo castigado. La Ilustración entonces no promete una sociedad sin conflicto, promete algo más difícil, una sociedad que se haga cargo de su violencia sin celebrarla, que reconozca que el castigo no puede ser el lugar donde el poder descarga su voz. Y aquí aparece su enseñanza más incómoda. Humanizar el castigo no es un gesto de bondad, es un acto de madurez. Es aceptar que la justicia no está para satisfacer impulsos, sino para sostener el lazo social. Porque cuando una sociedad necesita torturar para sentirse segura, es porque ha perdido la confianza en la ley. Y cuando el castigo se vuelve cruel, no fortalece la justicia, revela su fracaso. La Ilustración nos dejó una pregunta que sigue abierta. ¿Queremos una justicia que haga sufrir o una justicia que haga pensar? Y tal vez la respuesta más profunda sea esta. La verdadera justicia comienza cuando el poder renuncia a gozar con el castigo y decide por fin civilizarse a sí mismo. Porque cada vez que el castigo se presenta como espectáculo, cada vez que se glorifica la violencia en nombre de la ley, la sociedad repite los errores de siglos pasados. El legado de la Ilustración y de Beccaria nos recuerda que la verdadera fuerza del Estado no se mide por cuántos castiga, sino por cuán capaz es de renunciar a la crueldad. La justicia del presente debe ser clara, proporcional y humana. Debe proteger sin humillar, sancionar sin gozar del dolor y sostener el orden sin alimentar la venganza. Si logramos esto, habremos entendido que la civilización no se construye sobre el miedo, sino sobre la razón, la empatía y la responsabilidad compartida. Y entonces, solo entonces, podremos decir con verdad que somos una sociedad realmente humana y que nuestra justicia refleja el mejor de nosotros mismos. Hoy vivimos bajo la sombra viva de la Ilustración. Nuestras leyes, nuestros castigos y hasta nuestra exigencia de justicia nacen de una revolución del pensamiento que desafió la arbitrariedad de los tiranos y quiso devolverlos la dignidad como seres humanos. No es un legado frío o arqueológico. Es el corazón de nuestra esperanza en la justicia. Leyes racionales, claras, previsibles y protectoras de los derechos individuales. Ideas que antes eran impensables y que se impusieron para limitar el poder del Estado y del capricho. Fue la Ilustración la que dijo: nadie puede ser castigado sin que exista una ley previa que lo diga. Y esa ley debe ser escrita para que todos la puedan entender. Fue entonces cuando la justicia empezó a dejar de ser venganza o arbitrariedad y se transformó en protección de la libertad humana. Fue entonces cuando se impugnó el tormento, la tortura y las penas crueles, no como una piedad vana, sino con la firme voz de la razón y de la dignidad humana. Ese fuego de la razón, de la humanidad y de los derechos aún arde en nuestras constituciones y nuestros tribunales. Hoy exigimos juicios justos, igualdad ante la ley y prohibiciones contra lo arbitrario, porque heredamos el coraje de quienes dijeron que la ley debía servir al ser humano y no someter. Y al fin, cuando pensamos en justicia, en castigo y en ley, no hablamos solamente de códigos polvorientos o de jueces en un estrado. Hablamos de la herencia que encendió una luz en la noche de la historia, que es la Ilustración.
Fue esa llama la que nos enseñó a imaginar un mundo donde la razón vence a la arbitrariedad, donde las penas dejan de ser vendetas crueles para convertirse en reglas claras que protegen la libertad y la dignidad. Sus principios, que la ley sea conocida, que el castigo responda a proporciones humanas y que nadie pueda ser castigado sin una ley previa, no son reliquias del pasado, son latidos en nuestra conciencia cívica de hoy. Así, la justicia no es solo una construcción social erigida sobre la razón ilustrada, sino también un reflejo de un diálogo eterno entre la ley que nos rodea y la ley que nos habita. Un diálogo donde la luz de la razón y la profundidad de nuestro mundo interior convergen, recordándonos que ser libre es reconocer la ley, es sentirla y llevarla en lo más hondo de nuestro corazón. Y sin embargo, la justicia no solo vive en los códigos, vive en nosotros. Freud nos enseñó que dentro de cada ser humano habita una voz silenciosa, el superyo, que juiciosa nos interroga, nos interpela y nos llama a responder por nuestros actos y por nuestros deseos. Esa voz interior, esa conciencia que nos acusa incluso antes del tribunal, es la huella íntima de la ley que queda inscrita en nosotros. Gracias. Muchas gracias, Belén. Bueno, y ahora, Alfonso. Bueno, muchas gracias, Ana, José Antonio, Belén, a todos los asistentes en la sala y por el Zoom. Y la verdad que es un placer estar en este evento con la sección de Ciencias Jurídicas, nuestras queridas agrupaciones Agustín Argüelles, Ángel Gama y Arco Europeo Progresista. Y bueno, la verdad es que ha puesto el listón muy alto el Enrico con su charla y bueno, yo voy a seguir también con la cuestión de una visión psicoanalítica tanto de la ilustración, la situación actual, en fin, algo para compartir con vosotros. La ilustración nace de una pregunta radical que sigue siendo, yo creo, la nuestra y visto desde el psicoanálisis, ¿cómo podemos vivir juntos sin destruirnos? Después de guerras religiosas, persecuciones, absolutismos, Europa quiso creer que la razón pública podía sustituir de alguna manera al odio y precisamente que la ley podía sustituir la venganza, como ha estado muy bien explicando Belén, que la dignidad podía sustituir los privilegios. Y no fue una ingenuidad, como a veces se puede decir, sino un gesto moral con muchísima valentía. Svetan Todorov, en un libro que he releído hace poco, El espíritu de la ilustración, lo expresa con una claridad que siempre me conmueve al releer las páginas. Tras la muerte de Dios y el derrumbe de las utopías políticas, se pregunta sobre qué base intelectual y moral queremos construir nuestra vida en común y responden que hoy incluso necesitaríamos recuperar la vertiente humanista de la Ilustración, esa corriente que no se reduce a un racionalismo abstracto, sino que intenta fundamentar ya no solo nuestros discursos, sino todos nuestros actos. Y Todorov insiste en algo para mí muy importante: la Ilustración no inventó realmente ideas nuevas, articuló ideas antiguas en un proyecto histórico que transforma la vida europea. Autonomía del individuo, finalidad humana de la política, universalidad de la dignidad. Estas tres ideas se convertían en el núcleo de una esperanza que todavía hoy sostienen nuestras instituciones democráticas. Los ingredientes venían de antiguo, pero la mezcla era nueva porque por primera vez estas ideas salieron de los libros para convertirse en leyes, en constituciones, en escuelas, en hospitales, en tribunales. Sin embargo, el psicoanálisis nace cuando esa esperanza encuentra su límite, cuando Freud descubre que el ser humano no es transparente a sí mismo y que está habitado por deseos, contradicciones, culpas inconscientes,
identificaciones infantiles que persisten toda la vida. Ya en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en 1921, Freud observa una Europa traumatizada por la guerra. Se pregunta qué ocurre en el psiquismo cuando el individuo se funde con la multitud, cuando el yo se diluye en el nosotros, cuando la razón cede ante la identificación afectiva. Descubre entonces algo decisivo, que la masa no se une por ideas, sino por amor, que los individuos se identifican entre sí porque aman el mismo objeto, el mismo ideal, el mismo líder, y que ese lazo libidinal explica tanto la solidaridad más generosa como el fanatismo más cruel. La intuición, que puede parecer abstracta, es profundamente clínica. Cuando yo veo un paciente que entra en la consulta, no entra solo, entra acompañado por las voces de su infancia, por la memoria de sus padres, por la historia de su familia, por los ideales de su cultura, y cada uno de nosotros es una pequeña multitud interior, y por eso la política se convierte tantas veces en escenario donde se representan conflictos infantiles no resueltos. Comprender esto no significa relativizar la injusticia social, sino reconocer que la justicia exterior necesita una elaboración interior, que la ley democrática no puede sostenerse sin una transformación del deseo. Para entenderlo, necesitamos detenernos en una noción que el psicoanálisis formula con palabras técnicas, pero que pertenece a una experiencia cotidiana, lo que nosotros llamamos función del padre. Cuando hablamos del padre en psicoanálisis, no hablamos del hombre que engendra un hijo, sino de una instancia que introduce un límite necesario para vivir juntos. La palabra que dice que no todo es posible, que hay otros, que hay ley, que hay espera. El niño pequeño vive en un mundo donde el deseo es inmediato y absoluto. La aparición del padre introduce la diferencia, la renuncia, el reconocimiento de la alteridad. Ese límite doloroso permite crecer, permite amar, no destruir, y permite que el deseo se organice en el tiempo. La Ilustración quiso sustituir un padre absoluto, el rey omnipotente, por una ley común. Y en ese gesto histórico la humanidad aceptó que no podía vivir en la horda primitiva. Sin embargo, el psicoanálisis nos recuerda que la necesidad de un padre no desaparece, sino que se transforma, y que cuando las instituciones pierden credibilidad o la palabra pública se vacía, la masa busca figuras que encarnan la protección perdida. Y no es casual que en momentos de crisis aparezcan líderes carismáticos que prometen restaurar el orden o devolver la grandeza, porque el sujeto colectivo, como el niño asustado, busca a alguien que diga que todo está bien. Si pensamos en fenómenos contemporáneos como la fascinación que despierta a Donald Trump en millones de ciudadanos norteamericanos, o la identificación intensa con Benjamín Netanyahu en sectores de una sociedad que vive bajo amenaza, o los gestos simbólicos que rodearon a María Corina Machado cuando se evocó incluso la idea de un Nobel para Trump como reconocimiento a su apoyo, comprendemos que no estamos solo ante estrategias políticas, sino ante escenas psíquicas donde un pueblo herido busca a un padre exterior que legitime su esperanza. En el inconsciente colectivo se repite la escena infantil del niño que cuando su padre falla busca otro que lo proteja. Y por eso la política se llena de figuras heroicas, de salvadores imaginarios, de promesas de redención que calman momentáneamente la angustia. Algo semejante ocurre cuando recordamos la imagen de Isaac Rabin y Yasser Arafat estrechándose la mano en Oslo, un instante que muchos vivimos como un momento profundamente ilustrado, porque dos enemigos históricos aceptaban renunciar al goce de la venganza para intentar construir una ley común. Sabemos que aquel intento fracasó, que Rabin fue asesinado por un compatriota incapaz de aceptar el límite que implicaba la paz, que la historia siguió con la dureza que conocemos, con la radicalización mutua, con la fuerza simbólica que para muchos representa jamás, con el endurecimiento político exterior. Pero aquel instante nos recuerda que la paz exige una renuncia psíquica enorme, la renuncia al odio que cohesiona la masa, la aceptación del otro como semejante. La Ilustración no elimina el odio, intenta contenerlo mediante la ley. El psicoanálisis no promete un mundo perfecto, intenta comprender el deseo para que la ley no sea una máscara de la violencia. Entre ambos discursos, el ilustrado y el psicoanalítico, se abre un espacio donde la justicia puede pensarse, no como castigo, sino como reconocimiento del otro, no como venganza, sino como límite que permite vivir.
Cuando pensamos en la Ilustración, solemos imaginar tratados filosóficos, constituciones solemnes, nombres de pensadores escritos en los manuales. Sin embargo, la Ilustración fue también una experiencia afectiva colectiva, una manera de depositar esperanza en símbolos que parecían encarnar la posibilidad de una vida justa. Las sociedades no creen solo en ideas, creen en rostros, en relatos, en figuras que condensan un anhelo de orden. Y cuando esas figuras se erosionan, el dolor que aparece no es solamente político, sino íntimo, casi infantil, como si el suelo de la realidad se resquebrajara bajo nuestros pies. Recuerdo el desconcierto que produjo en muchos de nosotros la evolución de la figura del rey Juan Carlos I. Para mi generación, que creció en la transición española, su imagen representaba algo casi mítico. El rey, que habiendo heredado el poder del franquismo, parecía haber renunciado a él para abrir el camino de la democracia. Aquella escena, hoy la recordamos además, hoy estamos a 23F, la consolidación de las instituciones, la esperanza depositada en líderes, que ya conocemos sus nombres, formaban parte de una narrativa que nos permitía creer que la historia podía corregirse, que la razón ilustrada podía arraigar en España después de tanto dolor. Con los años llegaron las contradicciones, los errores, los escándalos, el exilio. Y lo que sentimos no fue solo crítica política, sino una herida afectiva, porque habíamos depositado en esas figuras una esperanza que en realidad era infantil, la esperanza de un padre perfecto. Y el psicoanálisis nos enseña que toda idealización está destinada a caer, porque el padre ideal es una construcción imaginaria. Y cuando el sujeto descubre la humanidad del padre, siente traición. Y esa caída del ideal es necesaria para crecer, pero cuando no se elabora produce cinismo y desconfianza generalizada. Como os comentaba, algo semejante, aunque en otro contexto histórico, ocurrió cuando vimos esa imagen de Isar Rabin y Yasser Arafat dándose la mano. Para los que creíamos en la posibilidad de la paz, aquella escena fue casi una epifanía ilustrada, el instante de esos dos enemigos que renuncian al gozo de la venganza. Rabin, un héroe militar, comprendía que la fuerza no podía sostenerse indefinidamente. Arafat, líder de un pueblo herido, aceptaba que la identidad no podía fundarse solo en el odio. Pero ese gesto exigía una renuncia psíquica enorme, la renuncia a la pureza narcisista, y la historia mostró cuán difícil es sostener esa pérdida. El asesinato de Rabin por un compatriota incapaz de aceptar el límite que implicaba la paz y la radicalización posterior nos recordó que la masa necesita enemigos para sentirse uno. El psicoanálisis lo sabe desde Freud, nada une tanto como la hostilidad hacia un tercero. El enemigo organiza la identidad porque permite proyectar fuera la agresividad que no podemos reconocer en nosotros mismos. La Ilustración quiso sustituir esa lógica por la ley, pero la ley exige aceptar el límite y aceptar el límite duele. Algo muy parecido puede leerse en el gesto simbólico de María Corina Machado cuando evocó la idea de conceder un Nobel a Donald Trump. Más allá de la polémica inmediata, aquel gesto revela una estructura psíquica profunda. Un país devastado por la represión y la pobreza buscaba desesperadamente una figura poderosa que legitimara su esperanza. No era solo una declaración política, sino una escena infantil colectiva en la que el pueblo herido busca un padre exterior que diga que su sufrimiento será reconocido. En el inconsciente colectivo se repite la experiencia del niño que cuando su padre falla busca a otro que le proteja, y ese regalo simbólico no era ingenuidad, sino desesperación. El psicoanálisis no ridiculiza ese deseo, lo comprende, pero también advierte su peligro porque la madurez política exige renunciar a la ilusión de un salvador, aceptar que la ley es imperfecta y que la libertad requiere responsabilidad. La Ilustración quiso ciudadanos adultos, pero el inconsciente sigue buscando padres omnipotentes. Y esa tensión explica también la sensación contemporánea de que la política se ha vuelto obscena. No porque la política sea esencialmente perversa, sino porque cuando el poder se ejerce sin límite, cuando la mentira se convierte en espectáculo, cuando el sufrimiento humano se usa como propaganda, aparece una lógica perversa que niega la ley mientras la invoca. La perversión no consiste solo en transgredir normas, sino en gozar del poder sin reconocer la responsabilidad. Y esa obscenidad produce un cinismo devastador en la ciudadanía, porque destruye la confianza en la palabra pública. En la clínica escuchamos el eco de esa caída de ideales. Recuerda a Raquel, una paciente que llegó aterrorizada por las noticias internacionales, incapaz de dormir, convencida de que el mundo estaba perdido.
Durante semanas hablábamos de política hasta que apareció su historia, un padre imprevisible que alternaba ternura y humillación. Raquel había aprendido que la seguridad podía desaparecer sin aviso y su obsesión política era un intento de vigilar la realidad para no ser sorprendida. Cuando pudo reconocer ese miedo infantil, su angustia disminuyó y comprendió que su desesperación ante el mundo era también una herida personal. Entonces nos preguntamos si la política de hoy conserva algo de ilustrada. Y la respuesta es ambivalente. Cada vez que un juez dicta sentencia con honestidad, cada vez que un parlamento debate sin insultos, cada vez que una sociedad reconoce derechos a quienes no los tenían, la ilustración sigue viva. Pero cada vez que el poder se exhibe sin límite, cada vez que la mentira se convierte en espectáculo, cada vez que la masa se une por el odio, la ilustración retrocede. Y surge otra pregunta más íntima todavía. Si en medio de tanta decepción ha caído el amor. En la clínica veo que no. Veo seres humanos que siguen buscando amar y ser amados, que sufren por no poder hacerlo, que lloran cuando pierden. El amor no ha desaparecido, pero está herido. Porque amar exige aceptar el límite, reconocer al otro, renunciar al narcisismo. Y esa renuncia es difícil en una cultura que glorifica el gozo inmediato. Quizá el psicoanálisis y la ilustración juntos puedan recordarnos algo sencillo y profundo, que la justicia, como decía Belén en su charla, no nace del castigo, sino del reconocimiento del otro. Que la libertad no consiste en tenerlo todo, sino en aceptar el límite. Que el padre no es el tirano que manda, sino la función que permite crecer. Aquí en el Ateneo, heredero de Argüelles y de Garmas, podemos seguir sosteniendo esta esperanza humilde, esa confianza en la palabra que no promete salvadores, sino convivencia. Y no podemos hablar de ilustración y psicoanálisis en el Ateneo de Madrid un 23 de febrero sin mirar de frente nuestra historia española, porque en ella encontramos una experiencia colectiva que muestra con claridad cómo la política no es solo un juego de instituciones, sino una trama de duelos, identificaciones y silencios. La Guerra Civil Española no fue únicamente un conflicto militar ni ideológico, fue una fractura simbólica de la comunidad. Hermanos contra hermanos, vecinos contra vecinos, familias divididas por el miedo, por el odio, por la supervivencia. El psicoanálisis sabe que cuando la violencia alcanza esa intensidad, deja una huella transgeneracional que no desaparece con el fin de las armas. Permanecen los silencios familiares, en las palabras prohibidas, en las identificaciones secretas. Permanece en la dificultad para confiar, en la necesidad de encontrar culpables absolutos, en la nostalgia de un orden perdido. La Segunda República, con su impulso modernizador, fue para muchos la promesa de una ilustración española, un intento de convertir la educación, la cultura y la ley en instrumentos de emancipación. Pero también despertó miedos profundos en quienes sentían que el orden simbólico tradicional se desmoronaba. El conflicto no fue solo político, fue psíquico. Dos imaginarios incompatibles luchaban por definir la identidad del país. Y el franquismo impuso una paz basada en el silencio. No fue solo una dictadura política, fue una estructura paternal autoritaria que exigió obediencia y negación del conflicto. En términos psicoanalíticos, podríamos decir que se trató de un padre omnipotente que prohibía el duelo. El país sobrevivió, pero al precio de una represión afectiva enorme. Muchas familias callaron para protegerse, muchos recuerdos quedaron sin palabras. Y cuando llegó la transición, España realizó algo extraordinario que merece ser pensado desde el psicoanálisis. Un pacto político que fue también un pacto psíquico. No fue una reconciliación plena ni una justicia completa. Fue un acuerdo para vivir juntos sin destruirnos. Ahí la figura de Juan Carlos, primero heredero del régimen anterior, simbolizó para mi generación, aquellos preadolescentes de 10, 11 años, la posibilidad de que el padre autoritario renunciara a su omnipotencia para permitir una ley común. Aquella noche del 23F, cuando defendió la Constitución, muchos sentimos que el país podía crecer. Depositamos en esa figura una esperanza enorme, quizá excesiva porque el ser humano necesita símbolos. Depositamos esperanzas también en líderes democráticos y se representó la modernización de España, que encarnó para muchos la ampliación de derechos civiles, leyes y la sensibilidad hacia la memoria histórica. Con el paso del tiempo llegaron los errores, los escándalos, las contradicciones, las decepciones. La figura de Juan Carlos se volvió humana, demasiado humana, y muchos sentimos algo más que crítica política. Sentimos la caída de una idea, descubrimos que el padre no era perfecto.
El psicoanálisis sabe que ese momento es necesario, aceptar que el padre es humano para convertirse en adulto, pero cuando esa caída no se elabora aparece el cinismo. Se pierde la confianza en la ley, se piensa que todo es mentira. Ahí empieza la crisis del lugar simbólico en la política. La guerra civil y el franquismo dejaron duelos sin palabras. Muchos hijos crecieron sin saber la historia de sus abuelos. Muchos nombres quedaron borrados y el silencio fue necesario para sobrevivir. Pero el silencio también enferma. En la clínica española escuchamos historias de miedo transmitido sin explicación, de rabias heredadas, de culpa sin nombre. La política de la memoria no puede resolverse solo con leyes, necesita elaboración psíquica, porque sin duelo ni reconciliación y sin reconocimiento del dolor la historia se repite. La transición española no fue perfecta, ningún proceso histórico lo es, pero fue un intento de pasar del padre autoritario a la ley común, de la violencia al pacto. Fue un gesto ilustrado en una sociedad traumatizada. Hoy podemos criticar sus límites, sus silencios, sus errores, y debemos hacerlo. Pero también debemos reconocer su valentía porque permitió que generaciones enteras crecieran en libertad. El psicoanálisis nos enseña que la madurez no consiste en negar el pasado ni en idealizarlo, sino en integrarlo. Reconocer el dolor sin destruir la ley, reconocer la culpa sin perder la esperanza. ¿Qué nos dice esto hoy? Nos dice que la política siempre está atravesada por afectos infantiles, por identificaciones, por duelos. Nos dice que la democracia no es solo un sistema institucional, sino un trabajo psíquico continuo para aceptar el límite y reconocer al otro y renunciar al odio. Nos dice que la ilustración no es una época del pasado, sino una tarea permanente, y que en este Ateneo, heredero de tantas discusiones libres, tenemos la responsabilidad de sostener esta tarea. Cuando hablábamos hace un momento de la caída de los ideales políticos, de cómo figuras en las que una generación deposita su esperanza terminan mostrando su fragilidad humana, pensaba en esta historia nuestra. Y en este 23 de febrero, en el que sin mirar de frente la guerra civil española, no podríamos continuar. Porque aquella guerra no fue solo ese conflicto entre proyectos políticos, sino la fractura íntima de la comunidad. Se había intentado construir en la Segunda República un espacio ilustrado de ciudadanía, educación, ley, un proyecto que aspiraba a que la razón pública sustituyera el privilegio. Pero cuando ese proyecto es derrotado militarmente, no desapareció solo un régimen, desapareció un imaginario de futuro y millones de personas quedaron condenadas al silencio. La imposición de un padre absoluto que suspendía la pluralidad simbólica. El franquismo no es solo una dictadura administrativa, es una pedagogía del miedo. Familias aprendieron a callar, a no nombrar a los muertos, a no preguntar. Y el duelo queda congelado. Y el psicoanálisis nos enseña que lo que no se puede decir no desaparece, retorna como angustia, como resentimiento. Y cuando Franco restaura la monarquía en la persona de Juan Carlos I, sin pasar por Juan de Borbón, realiza una operación simbólica extraordinaria y ambigua. El heredero de la dictadura debía convertirse en garante de la democracia. El joven príncipe juró los principios fundamentales del movimiento y aceptó el lugar del jefe de Estado que recibió del dictador. Ese gesto quedó inscrito en la ley y en el inconsciente colectivo español como una paradoja muy difícil de elaborar. Porque la transición fue en cierto modo un pacto político que evitó otra guerra, pero también un pacto psíquico que dejó duelos sin palabras. España necesitaba vivir, necesitaba estabilidad, necesitaba olvidar lo suficiente para no matarse otra vez. Y aquella decisión que fue valiente fue también incompleta. Y en esa incompletud reside parte de nuestra inquietud actual. Esta generación, como la mía, creció viendo en esa figura del rey que parecía haber renunciado al poder absoluto y abrir el camino a la democracia, un ideal. Y depositamos demasiada esperanza también y demasiadas ilusiones. Y cuando aparecen esos errores, escándalos y contradicciones, sentimos algo más que crítica política, sentimos caída del ideal y sentimos también rabia. Y el psicoanálisis sabe que ese momento es inevitable, es de aceptar, pero ahí en algunos momentos es cuando la política se puede volver obscena porque deja de creerse en ella. Celebrar este coloquio el 23F nos obliga a recordar que ese intento de golpe de Estado fue también una escena psíquica colectiva. Aquella noche condensó el miedo al caos, todos lo recordamos, la nostalgia de orden, la fragilidad de las instituciones nacientes. Un discurso televisado de Juan Carlos I defendiendo la Constitución se convirtió en un momento fundacional de la democracia española.
no solo porque frenó el golpe, sino porque ofreció al país la imagen de un padre que renunció a la omnipotencia para sostener la ley común. Desgraciadamente, ¿qué sabemos hoy? Sabemos que el golpe fue organizado por sectores militares y políticos que querían frenar la transición. Sabemos que el papel del rey fue decisivo para desactivarlo, pero también que existen debates sobre contactos previos, proyectos alternativos de gobierno, de concentración. No es que haya pruebas, pero hay dudas de que el rey apoyara el golpe, es decir, el imaginario empieza a demostrarnos, ¿no?, que hay más cosas de lo que nosotros idealmente considerábamos. La historia real es compleja y resiste tanto la idealización ingenua como la sospecha conspirativa. Y quizá esa complejidad sea la que debemos aceptar para madurar. Cuando pensamos en la evolución reciente de la monarquía, es inevitable detenernos en el momento en que Felipe VI, ya como jefe de Estado, se vio obligado a tomar decisiones que afectaban a la figura de su padre. Aquella situación, más allá de sus dimensiones jurídicas, de ley o políticas, tuvo un significado profundamente simbólico, porque colocó a la sociedad española ante una escena psíquica muy antigua: el hijo que debe separarse del padre para preservar la ley. Durante décadas, Juan Carlos había encarnado ese mito fundador de la transición, su papel en el paso del franquismo a la Constitución del 78 con toda la legislación que ello llevaba a cabo, su intervención en la crisis del 23F, su imagen como garante de la convivencia, habían construido un relato colectivo en el que el padre parecía haber renunciado a la omnipotencia para permitir el crecimiento del país. Aquella imagen, como todas las idealizaciones, era necesaria para que una sociedad traumatizada pudiera creer en sí misma. Pero el tiempo, que es el gran analista de la historia, fue mostrando errores personales, zonas opacas, decisiones discutibles. No hacía falta juzgar con dureza para comprender que la figura del padre simbólico se volvía humano, demasiado humana. Y entonces la pregunta que se abría no era solo política, sino psíquica, y tiene que ver con la ley. ¿Puede la ley sostenerse cuando el padre cae? ¿Puede el hijo asumir el lugar sin destruir el vínculo? La decisión de Felipe VI de marcar distancia institucional con su padre, de renunciar a herencias personales y de aceptar su salida de España para proteger la estabilidad de la corona, fue interpretada por algunos como ingratitud y por otros como gesto de responsabilidad. Pero desde el psicoanálisis puede leerse como una escena necesaria de maduración simbólica. El hijo no expulsaba al padre por odio, intentaba preservar la ley de la que ambos dependían. En la historia de los pueblos, como la de los individuos, llega un momento en que el hijo debe reconocer la humanidad del padre y al mismo tiempo asumir la responsabilidad de la ley. Ese gesto es doloroso porque implica aceptar la pérdida de la idealización, implica reconocer que el padre no era perfecto y que el héroe tiene sombras, que la historia es ambivalente, pero sin esa aceptación hay madurez democrática. Muchos españoles sintieron entonces algo parecido a lo que sentimos cuando descubrimos que nuestros padres se equivocan. Una mezcla de tristeza, de enfado, de nostalgia. No porque el país necesitara un padre perfecto, sino porque habíamos depositado en esa figura una esperanza infantil de estabilidad absoluta. La transición había funcionado como un pacto para vivir sin guerra, pero no había permitido elaborar del todo el duelo de la República perdida, de la dictadura, de las víctimas sin nombre. Cuando el símbolo se resquebraja, todo ese dolor vuelve. Sin embargo, la escena de Felipe VI frente a su padre nos recuerda algo esencial: que la democracia no consiste en negar el pasado ni en destruirlo, sino en reconocerlo sin romper la ley. El hijo no puede cambiar la historia, pero puede decidir cómo habitarla. Puede aceptar que el padre es humano y en así sostener la institución que permite la convivencia. Ese gesto profundamente doloroso tiene una dimensión ilustrada. La ilustración no pide héroes sin mancha, pide ciudadanos capaces de someterse a la ley común. El psicoanálisis no pide padres perfectos, pide sujetos capaces de reconocer su ambivalencia. Por eso, en medio de tanta desconfianza hacia la política, la escena de Felipe VI nos obliga a pensar qué significa hoy la responsabilidad institucional. No se trata de defender o atacar a personas concretas, sino de comprender que la madurez democrática exige separar el afecto personal de la ley común, aceptar que la historia es ambivalente y que la legitimidad se construye día a día. Y por último, para ir terminando, quería hacer una mención a la República Española y el duelo pendiente. En España, la palabra república tiene un peso afectivo enorme, porque la Segunda República representó para muchos la esperanza de una modernización ilustrada. Su destrucción en la Guerra Civil dejó un duelo profundo que nunca se elaboró del todo.
Hoy día se habla de volver a la República y no se habla solo de instituciones, se habla de memoria, de reconocimiento, de reparación y ese deseo merece respeto. Pero también quería compartir una reflexión con vosotros, porque la madurez democrática consiste en reconocer que ningún modelo institucional elimina el conflicto humano. La República no organiza ni garantiza la virtud ni la monarquía la corrupción. Lo decisivo en la cultura política, la independencia judicial, la educación cívica, la honestidad de los ciudadanos es otra cuestión. La ilustración no consiste en elegir un símbolo, sino en sostener la ley. Y el peligro del padre perfecto. Desde el psicoanálisis sabemos que el niño sueña con ese padre perfecto y cuando ese padre falla busca otro. A veces ese otro es una república idealizada, a veces un líder carismático, a veces una revolución. El riesgo es creer que la forma externa puede sustituir el trabajo interior. Y Freud nos recuerda que la civilización exige renuncia y que no existe orden sin límite. Pero esto, más que preguntar si España debe ser monarquía o república, quizá debemos preguntarnos cómo construir una cultura política donde la ley sea respetada, donde la memoria sea elaborada sin odio y donde el poder tenga límites. ¿Qué cambiaría realmente? Un cambio de forma de Estado puede tener efectos simbólicos importantes. Puede renovar legitimidades, abrir debates, reordenar identidades. Pero no cambiará la estructura profunda de la convivencia si no cambia la relación de los ciudadanos con la verdad y con la ley. La Ilustración nos enseñó que la libertad no es solo votar, sino pensar. Y el psicoanálisis añade que pensar exige reconocer nuestras violencias. Si algún día España decide cambiar su forma de Estado, ese cambio solo será fructífero si se hace con madurez, sin odio, sin fantasías de pureza, reconociendo la complejidad de la historia. Y ahí tenemos una lección en lo que comentaba también José Antonio en la Revolución de la Ilustración con la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa nos dejó una enseñanza doble. Nos enseñó que la libertad es posible, pero también que la violencia puede reaparecer en nombre de la justicia. Nos enseñó que derribar un régimen no basta. Hay que construir instituciones y cultura. Por eso la verdadera herencia ilustrada no es elegir entre monarquía o república, sino construir una sociedad donde la ley sea respetada porque los ciudadanos la reconocen como propia. Para comprender el debate sobre la monarquía o república en España es necesario volver mucho más atrás, a ese momento en que Europa descubre que la política puede pensarse de otro modo y que la Ilustración no fue simplemente un conjunto de ideas abstractas, sino una transformación de la sensibilidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Tienes el micrófono? No. En primer lugar, felicitar a los ponentes por la detallada y exhaustiva reflexión histórico-filosófica. Decía Trasímenes, hace más de 2000 años, el derecho es la voluntad del más fuerte. Esa definición me gusta mucho. Y alguien ha apostillado en un libro que encontré y que compré de viejo, el derecho es la voluntad del más fuerte, convertido en ley en defensa de sus intereses. ¿Qué opinaba Freud del derecho? Cito: haríamos una evaluación falsa si pasáramos por alto el hecho de que la ley significó originariamente fuerza bruta y que aún hoy es imposible ejercerla sin el apoyo de la violencia. Fin de la cita, carta a Einstein. ¿Por qué la guerra? Yo quiero pasar un poco a la realidad radical, de la abstracción, de la teoría, a la praxis. La praxis nos demuestra que hay dos concepciones de la pena privativa de libertad, como muy bien sabemos. La retribucionista, heredera del ojo por ojo, diente por diente, y la rehabilitación, que es la que está teóricamente en nuestra Constitución, que sin embargo mantiene subrepticiamente
el modelo retribucionista. La pena privativa de libertad, primero, carece de carácter intimidatorio para los que cometen los más graves delitos. Segundo, ni rehabilita ni reinserta. Tercero, es psicopatogénica y suicidógena. Entonces, la solución para el delito no es hacer más cárceles. El delito es, como los trastornos mentales en gran medida, una respuesta a un problema psicosocial y fundamentalmente a la pobreza y a la incultura. En vez de hacer más cárceles, que sería como dar un febrífugo a alguien que tiene una infección, habría que darle un antibiótico. Y ese antibiótico tiene dos elementos: reducir la pobreza y aumentar la educación, y acabar con el desempleo. Bien. Sin embargo, los legisladores de todo tipo creen que la solución para el delito es aumentar las penas. Y se creó un nuevo delito, o mejor dicho, una nueva pena, que es la cadena perpetua revisable. Personalmente, estoy de opiniones en contra, pero quiero decirles que yo estoy en contra radicalmente de la cadena perpetua revisable. Y no estoy solo, porque hay un manifiesto de 130 catedráticos y catedráticas de derecho penal, que suponen esa mayoría de los catedráticos de derecho penal, diciendo que la cadena perpetua revisable es anticonstitucional. Y así lo pensó, con mucho acierto, el partido que hoy está en el gobierno. Y con mucho acierto presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, dice un amigo mío, ¿qué hacen los tribunales? Fallar. Falló en contra de ese recurso y, por tanto, declaró que la cadena perpetua revisable era constitucional. Gobernaba entonces la derecha. Pero unos meses después, el PSOE, apoyado por la izquierda, llegó al poder. Y mi pregunta es, ¿por qué, teniendo mayoría para derogar esa ley, no se hizo? Porque el hecho de que una ley, el Constitucional, diga que es constitucional, no quiere decir que desde una perspectiva progresista esa ley no pueda ser derogada. De hecho, en el Boletín Oficial del Estado cada día se derogan y se modifican leyes que son plenamente constitucionales. Bueno, esa es una pregunta que queda en el aire y que yo creo que, bajando de las musas al teatro, convendría que las personas progresistas hiciéramos llegar al poder ese espíritu que subyacía y que tuvo y que ejerció y que no sé por qué razón, me gustaría que alguien me la pudiera explicar, no se ejerció hasta el final y se dejó caer a favor de una ley que es plenamente inconstitucional. Pero sobre todo recuerden que la ley, que la pena privativa de libertad carece de carácter intimidatorio, ni rehabilita ni reinserta, es psicopatogénica y es delictógena. Muchas gracias y perdón por esta reflexión. Yo creo, Pedro, que esa pregunta mejor te la puede responder José Antonio como jurista. No obstante, creo que vas un poco por la línea de Concepción Arenal. Es decir, es un poco esa filosofía. De todas maneras, con respecto a lo que ha comentado Alfonso sobre la transición, a mí me gustaría recordar que si estábamos hablando al inicio de
de lo que realmente encendía la llama de la Ilustración, que era recuperar la dignidad humana, intentando a través de la ley escrita, es decir, que pueda ser leída por todos, romper el sentido de la arbitrariedad, pues es evidente que, como tú bien sabes, aquí vivimos en la arbitrariedad desde el momento en que hay personas aforadas. Ese es otro problema. Bueno, pero ya no seguimos los principios de la Ilustración. O sea, De la cadena perpetua revisada. Otro tema distinto. Sí, ya que Belén me ha metido, yo coincido totalmente contigo, Pedro, completamente. A mí la cadena perpetua revisable, que en sí ya es una contradicción, porque algo perpetuo no puede ser revisado, lo cual ya desde su título se asume, me parece un atraso tremendo en los principios básicos no solo de la Ilustración, sino hasta del sentido común. ¿Que por qué luego el PSOE y otros grupos de izquierda no han hecho nada por cambiarlo? Yo creo porque ha habido un cálculo más bien electoral. Es decir, cuando ha habido determinados crímenes y determinadas conductas, ha habido mucha alarma social, además muy amplificada esa alarma social por determinados medios de comunicación, normalmente de derecha. Pues yo creo que esa es la razón que no se ha pedido. Ha dicho, uy, cuidado, no vamos a tocar esto, aunque haya muchos fundamentos de principios de ilustración democráticos, los principios básicos del derecho penal moderno. Una vez puesto, yo creo que no se han pedido por esa razón, por evitar, digamos, que la derecha instrumentalizara la derogación de esa ley cada vez que ocurriera algún crimen o algún tipo de delito grave. Pedro, yo totalmente de acuerdo contigo, pero lo que planteas es un tema y tu pregunta es importante y encaja con lo que estamos hablando sobre la cuestión de la Ilustración. Es decir, yo creo que todas las personas, ¿no?, que compartimos este espacio de la comunidad estamos absolutamente de acuerdo en esa cuestión. Ahora, como dice José Antonio, ¿por qué el legislador, algo que tiene que ver con un pensamiento ilustrado, ¿no?, evidentemente, y progresista, y yo creo que eso es lo que yo estaba intentando tramitar con la caída de ese ordenamiento simbólico y la educación, es que la gente está pensando o está llevándose a pensar, ¿no?, por la situación incluso que hay, por eso sale democráticamente Trump, por eso se vende productos y se compran votos. O sea, no hay una capacidad de pensamiento. Esto que tú estás haciendo o que podemos pensar, la gente no lo piensa. O sea, la gente, a raíz de una información puesta en un medio de comunicación donde aparece pues un asesinato masivo, manipulado, como comenta José Antonio, por la derecha, hace, en mi opinión, yo tampoco estoy de acuerdo como persona de izquierdas y progresista, pero la cuestión es, entramos en ese circuito, o sea, por no perder, ¿no?, la instancia de poder, voy cediendo, entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que nos encontramos fenómenos donde aparecen estos personajes, ya no solamente ahí, sino Milei en Argentina, tenemos a Trump, tenemos que, en mi opinión, la democracia, ¿no?, se está devaluando. Hay una devaluación, no absoluta, ¿no?, de la democracia, porque tampoco hay una educación política, y esto que debería de ser algo que el ciudadano, ¿no?, pues lo viera con la claridad de miras que lo vemos tú, lo puede ver José Antonio, Ana, Belén, yo, y espero que también los asistentes. Resulta que lo vemos en una minoría que es la que estamos hoy también aquí en la sala. Es decir, esto, porque estamos diciendo, ven, el asesinato de la niña de no sé qué, bueno, que fulano vaya a la cárcel, pero no se dan cuenta de la repercusión simbólica que tiene eso. Pero esto pertenece a un pensamiento simbólico, ilustrado. El problema es que no hay ese pensamiento. El problema es que la gente joven, lo hablamos en la comida, está votando a Vox. Pero es que la gente joven en Argentina está haciendo lo mismo, y en Francia estamos hablando de universitarios jóvenes, están yéndose a una radicalización de un discurso fácil, sencillo y sin pensamiento. Y ahí yo creo que cae esta cuestión. Yo también lo he pensado, cae la cuestión de que el propio sistema, los propios partidos abandonan la cuestión de la ideología. Porque es impensable para ti
para mí, ¿cómo es posible que teniendo el poder no hagan esta modificación? Entonces piensan en términos electorales. Si hago esta modificación, me encuentro con la situación de que entonces es inmediato, es como la clínica hoy, como la caída, está cayendo el psicoanálisis, caen los ideales, cae el pensamiento. Entonces, como necesito tantos votos, hago esto. Entonces, yo creo que habría que pensar cómo recuperamos una ciudadanía ilustrada, cómo recuperamos desde la educación, desde la escuela, un pensamiento de alguna manera que no produzca estos efectos con los que nos encontramos. Había muchas cuestiones que traía aquí en el trabajo, una de ellas era la cuestión del futuro. ¿Qué futuro nos espera? Yo soy muy pesimista también por estas cuestiones. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Pues un futuro sin ética, porque estábamos hablando que los principios de la Ilustración era precisamente que venía una ética, o sea, unos tiempos con ética, que evidentemente tú mismo estás hablando de la perversidad y de la perversión de la ley, y estás hablando y citando unas palabras muy inteligentes de Freud sobre que al final el que tiene el poder perversea. Es decir, por eso me gusta hablar de que somos todos iguales ante la ley como ciudadanos según la Constitución, pero tú sabes que no, porque yo no estoy aforada. Entonces, si yo no estoy aforada, no soy un ciudadano igual que otros. Casi todos somos iguales, pero no todos. Entonces, desde ese momento ya estamos perverseando una Constitución, que es lo que hablábamos, una ley escrita para todos y para que todo el mundo pueda leerla. Con lo cual es verdad que los principios de la Ilustración nos han dado mucha alegría pensando que podemos construir una ley muy humana, ¿no? Es decir, al final perverseada, al final el poder lo tienen 4 aforados que no se pueden perseguir, que pueden robar y que nunca terminarán en la ley. Es decir, y esto es así y creemos que vivimos en un ambiente ético. ¿Cómo vamos a crear una sociedad ética con esas bases? Al final nadie cree en la ley, al final todo el mundo deja de creer en la política, en los políticos. Es decir, claro, estamos introduciendo un oxidamiento y una carcoma dentro de la propia sociedad de los jóvenes porque nada es creíble, porque todos sabemos que no es creíble. En unos países más, en otros países menos, pero sabemos que no es creíble. Es decir, es que en el fondo, pues ya lo dijo Freud, ¿no? Lo has dicho muy bien. No hay límite, es decir, lo vemos, por ejemplo, lo que puede estar sucediendo en Estados Unidos. Como alguna persona que hace terapia desde allí me comentaba, es decir, hay un incumplimiento constante, ¿no?, de los sistemas legislativos que están, sobre José Antonio entiende mucho más de eso, constitucionales muy bien armados, no es ni siquiera ya que los propios jueces o propios sistemas, sino que el presidente se incumple radicalmente eso, da igual, entonces llega la justicia posteriormente, pero ya hay defectos intermedios, o sea, han expulsado esto, o sea, es lo que tú decías, pero es la fuerza bruta. O sea, empezamos a vivir un sistema donde el propio sistema, yo creo, legislativo, tiene que ser muy frustrante también, porque lo decía José Antonio, para él como jurista, para los juristas, frenar eso. Porque hay como una ilimitación. Y lo que antes siempre había podido existir, que fuese perverso, estaba más o menos escondido, ahora es obsceno, porque encima se hace un goce público de ello. O sea, hago un goce público de esa obscenidad, ¿no? O sea, lo expongo, lo digo, ¿no? No es la cuestión de lo de Maduro, sí, Maduro, no. Es que de repente alguien entra en otro país, agarra a un señor, se lo lleva, dice cosas que no importa lo que se diga. O sea, se puede decir todo. Todo es obsceno. O sea, es como bueno, antes pasaba, ¿no? Pero por lo menos, no, pero ya da igual. Es como decir, ¿sabes lo que pasa? Pedro, tú lo sabes, decía Freud, ¿no?, que el neurótico le gustaría ser como el perverso, ¿no? En el fondo hay una admiración, ¿no?, de un individuo que hace lo que le da la gana. Porque mientras el ciudadano está controlado, no en su impuesto, hasta por los 50 céntimos que pueda poner o no en la declaración de la renta, este señor hace lo que le da la gana. A la gente le gustaría ser como él. En el fondo, por eso inconscientemente hay una cierta admiración, porque no hay límite. Pero también hay una caída de uno de lo que estábamos hablando, de uno de los conceptos de la Ilustración, que era, de alguna manera, conservar la dignidad humana. ¿Vale? Entonces, claro, la dignidad humana, cuando vivimos en una política basada en la humillación, porque evidentemente cuando dos políticos hablan no es para que hablen de su ropa, ¿no?,
sea, el mundo los está escuchando y no es para que hablen de quién va vestido de traje y quién va vestido de camiseta. Es decir, yo espero una elegancia en la política también que no observo. Es decir, pero es esa política de humillación, ese poder del que hablaba Freud, ¿no? Aquí la ley la pone el que va toda la vida, el que tenga el poder, y no vamos a hablar de otra cosa, esto es muy animal, ¿no? Es decir, pues eso es lo que vivimos hoy, o sea, una política que no está basada en el pensamiento, no está basada en la inteligencia, está basada precisamente en la humillación, que es dominación animal de lo más básica. Entonces, claro, esto que estamos hablando de la ilustración, a medida que lo estamos hablando en la sala, a mí se me va alejando cada vez más, ¿eh? Estoy agradecido. Decía alguien, no se me oye muy bien así, se oye. Decía alguien, para sobrevivir he tenido que convertir todos los problemas prácticos en problemas teóricos. A mí me encanta la teorización, pero desde una perspectiva progresista, ilustrada, hay que pasar a la praxis, a la acción, y mucho más desde la militancia, que debe ser una militancia crítica, siempre. Esa es mi opinión. Y, por otra parte, Epícteto, en el Enquiridión, que es un libro maravilloso, es la base del estoicismo, que lo recomiendo, que van a dormir mejor, vivir mejor y respirar mejor, empieza diciendo, hay que distinguir dos cosas, las que dependen de nosotros y las que no dependen de nosotros. Y nos debe preocupar solo aquellas que dependen de nosotros. De mí no depende el señor Milei, de mí no depende el señor Trump. No, está muy bien, coincido plenamente en el diagnóstico, en el análisis y en la terapia. No depende. Del militante depende hacer valer su voz, con sentido independiente y sentido crítico, a favor de las ideas progresistas y transformadoras de la sociedad. Y si no lo hace, pues creo que se está equivocando o perdiendo el tiempo. Porque entonces la clase política se convierte en una clase anestesiada, completamente anestesiada. Y si la izquierda termina haciendo lo que quiere hacer la derecha, el electorado dirá que lo haga la derecha. La izquierda tiene que hacer lo que hace la izquierda. No, este tipo de cosas, otras de las que hemos hablado aquí, con el poder económico. El poder real es el poder económico, porque el poder político es siempre un poder sirviente. Y si no se ha entendido esto, porque no se ha entendido nada del poder. Ay, estamos en la sala Galdós. Claro, qué gracioso también. Yo como tengo muchísimos años, ahora he caído en que Galdós, cuando decía la miseria mayor de España es la ignorancia, no lo decía por el vulgo pueblo, que a veces saben mucho más, lo decía por tanto intelectual, tanto Isa Mocaitas que nos asedia. Pero bien, a la cuestión, la justicia. La justicia es un poder, y es un poder que en España no se ha tocado todavía. Hace unos días salía Nicolás Sánchez Albornoz, que ha cumplido 100 años. Ha cumplido 100 años. El hijo de aquel rector magnífico que inauguró la Universidad Central con Alfonso XIII y todo eso, una universidad que el mundo no podía pensar que España tuviera una universidad tan magnífica, cálculo de una universidad americana. Bueno, a la cuestión. Todavía Madrid tiene, afortunadamente, una calle Concha Espina y una calle Víctor Hugo, que no la pudieron tocar, porque resulta que la había puesto Philippe Pétain cuando era embajador en España entre la guerra. Claro, que se podía tocar la calle Víctor Hugo, aunque el Víctor Hugo hasta en el índice toda la dictadura, espantosa. Bien, a la cuestión. Decía Concha Espina, una escenista, por cierto,
odiar el delito y compadecer al delincuente. Todo está ahí, todo la justicia está manipulada, está sin tocar. ¿Qué decía este Albornoz hace 4 días? Y pues, lo dije yo, porque ha venido aquí alguna vez, y se lo dije yo, pero yo, sí, modestamente lo voy a corregir a Nicolás. Nicolás decía otro día en la prensa que en España falta un Nuremberg. Y yo le decía hace muchos años, no, un Nuremberg, 40 Nuremberg hace falta en España. ¿Se acuerdan de aquel presidente del Consejo General Jurídico Social que se iba de fin de semana de jueves a martes con su chofer? Ese plan. ¿Cómo se llama ese? Pues ya está dando la cena a mí. Bien. Esto que ha analizado aquí nuestro gran acelerista es diáfano. Es una manipulación asquerosa. Pero la pasado. Muchas gracias, Gaspar. Sí, coincido con lo que habéis dicho tú y Pedro, y también, obviamente, con los ponentes. Vivimos tiempos que van a ser muy interesantes. Fíjate lo que da la vuelta a la vida. En la Castellana, ahí había un palacio que es de lo justo que queda. Y ahí, yo cuando soldado, tuve que llevar alguna noticia ahí. Y eso era el Consejo General de Justicia Militar. Y de ahí salí. Ahí tenían que sangrar las paredes de la cantidad de penas de muerte que se han firmado ahí. Y resulta que ese palacio, el mismo, por la calle de atrás, que tiene el nombre de un gran artista, es la Fiscalía General de España. Por fin, una Fiscalía General de España. ¿Y qué ha pasado con el Fiscal General de España? Se lo han cepillado. Se le han puesto 80.000 euros de gastos de esto. ¿Qué está pasando? Es la misma finca, Sí. Pero un palacio precioso. Yo de soldadito fui allí una vez, me quedé pasmado. Sí, evidentemente, Bueno, hace 60. nuestros dos ponentes han analizado, desde un punto de vista de manera muy brillante, el choque entre los valores de la Ilustración y lo que está pasando ahora. Y también han vislumbrado lo que puede pasar, ¿no? Creo que va a ser interesante. Puede ocurrir que dentro de poco podamos tener un gobierno en que parte de ese gobierno sea de la extrema derecha. También puede ser que no ocurra. Yo estoy teniente. Que puede ocurrir en España, que pueda gobernar en unos meses la extrema derecha, pero también puede ser que no ocurra. En política nunca se sabe. Nunca se puede dar por hecho nada, porque la política puede girar en 24 horas. Por lo tanto, tampoco es seguro que vaya a haber un gobierno de derecha y extrema derecha. Pero suponiendo que llegue ese gobierno, va a ser muy interesante, porque ¿cuánto tiempo va a aguantar, por ejemplo, el Partido Popular con las exigencias de Vox? ¿Cuánto tiempo? Esa es una cuestión de interés. Creo que va a ser muy interesante, porque el Partido Popular está integrado en la Unión Europea dentro del grupo, en principio refractario a muchas de las ideas de la extrema derecha, que está a su vez en otro grupo distinto en la Unión Europea. O sea que es un escenario que yo creo que merecerá, si eso ocurre, y ese gobierno ocurre, merecerá hacer otro psicoanálisis de esa situación. Yo creo que va a ser interesante, porque eso puede saltar, un gobierno de esos, una de dos, o salta por los aires en no muchos meses, o puede suponer la desaparición del Partido Popular. Puede quedar como un partido marginal de derechas, como ha ocurrido ya en algunos. APS fue un plumazo. Sí, bueno, pero. Aquí el que mandaba era don Manuel. Claro, y entonces sería preocupante que el Partido Popular quedara reducido. Claro, pero sería preocupante que un partido de derechas democrático, como es el Partido Popular,
quedará reducido a 40 o 50 diputados en un futuro, en el caso de que empezara a tragar con las ideas de Vox, porque si traga con las ideas de Vox, es lógico que el Partido Popular vaya bajando y Vox vaya subiendo. Y si no traga, evidentemente quiere decir que ese gobierno va a salir por los aires en pocos meses. O sea, yo no creo que un gobierno PP-Vox vaya a durar mucho. Sinceramente lo veo imposible, salvo que el Partido Popular quede en un segundo plano y que quede predominante sea Vox. Que esperemos que no ocurra. Esperemos que la derecha democrática que representa el Partido Popular aguante el embiste de Vox, pero creo que se va a meter en la boca del lobo si quiere gobernar con Vox. Creo que le puede suponer pues que pierda la mitad de los diputados, no digo en esta, sino en las siguientes. En las siguientes. Va a ser muy interesante, Alfonso. Sí, 5 minutos que nos quedan. Sí, yo quería contestar a Pedro, ¿no? Cuando traía entiendo lo que dices, los ejemplos, ¿no? De la situación internacional, lo hablo desde la globalización, lo que nos llega aquí, pero voy aquí a nosotros, un poco como dices, vamos a pasar al terreno imaginario, a la arena, ¿no? Y lo que está contando José Antonio, yo que me encuentro, ¿no? O sea, cuando hablo con chicos jóvenes, es que los chicos jóvenes no piensan como nosotros, pero ese es el problema. El problema es que su pensamiento no tiene nada que ver, o sea, el sistema que nosotros tenemos construido. Y esto es un problema tremendo, porque lo que en psicoanálisis a veces decimos, la caída del orden simbólico de los ideales, ¿qué es? Que el modo en que tú tienes de pensar no es el modo de pensar de un joven de hoy en día. O sea, el joven de hoy en día vota a Vox. No le interesa absolutamente para nada de lo que estamos en el momento. O sea, todo esto que está diciendo, lo que te va a decir un joven es, fulano ha asesinado a no sé quién. Ah, pues este hombre que pase toda su vida en la cárcel. ¡Qué barbaridad, no, Pedro! Pero eso es un voto y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo cambiamos esto? Porque lo que yo percibo es que los que quedamos desde, pues está un poco en la charla, la caída de los ideales, todos los que quedamos en esto, sinceramente, es que muchas veces no sabemos tampoco qué hacer porque mantenemos nuestros ideales, pero como dice José Antonio, la realidad es que esos ideales que nosotros mantenemos, que tratamos de transmitir, de decir, yo lo he hablado a veces con grupos, ¿no? de chicos aquí. No, es como te diría, es como echar rosas en un desierto. O sea, no fructífero. No, y llegan los otros y vamos viendo en todo y va a ser fructífero. Entonces, yo el futuro lo veo negro. Personalmente lo veo complicado por lo que dices, porque si no somos, tal vez el intento sea este, a lo mejor de una posición progresista, mantenernos fuertes, ¿no? Aunque sea, si a fin de cuentas vamos a perder la partida, ¿no? Pues vamos a mantenernos con nuestro pensamiento, a ver si termina calando, ¿no? Hace poco venía los chicos tienen mucho vacío y hace poco venía una artista, una cantante, hablaba de Dios, os acordáis, no sé qué, y de repente ha llenado millones de personas. A lo mejor conseguimos, como dice Pedro, que con este pensamiento consigamos atraer. A lo mejor debemos ser más valientes, debemos ser más valientes, como dice Pedro, no lo sé. Perdona, Alfonso, pero yo como persona vieja que soy, o sea, como persona vieja que soy, sinceramente yo pienso que la gente joven o sea, es que les mentimos a las personas jóvenes. Es decir, no se pueden estar teniendo casos de suicidio en los institutos cuando estamos obligando a los institutos públicos a tener protocolos de acoso, protocolos que no se usan, es decir, una ley que no se usa, una ley que no se aplica, y cuando aparece un muerto en la televisión, entonces decimos, ¿cómo se ha podido suicidar un joven de 14 años con un protocolo de acoso obligatorio por ley es decir, no pueden creer en la ley, no pueden creer en nosotros, no pueden creer en las generaciones anteriores y no pueden creer en los viejos? ¿Por qué? Porque les mentimos, porque somos perversos. Estamos en la guerra de la mala educación. A leer no se educa, se enseña. Tenemos que terminar ya, que nos quitan la sala. Que ahora a las 7:30 punto. Eso. Muchas gracias a todos.